El sentido de la vida es el lugar, nuestro rincón, para hablar de seguridad vial infantil con Cristina Barroso. Cristina, ¿cómo estás? Muy bien. Cristina, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar de algo un poquito diferente, porque yo siempre estoy hablando de toda la teoría científica que hay detrás de la silla, pero hoy quiero hablar de la silla. Es decir, hoy quiero hablar del producto que compramos cuando vamos a una tienda, ¿no? A nivel de fabricación. Y lo voy a hacer de la mano de un fabricante nuevo que llega a España y que se llama Bionaut. Están afincados en Polonia. Y lo hago de su mano porque tienen la fábrica en Europa, con lo cual me ha permitido ir a tomar imágenes de esa fábrica, que son cosas que en general no suelen llegar a los padres, esa información, y te voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando, viendo las imágenes un poco lo que se hace allí, ¿no? Y el porqué. Qué ¿Vale? interesante. Sí, es muy interesante y además yo estoy muy contenta porque bueno, ya llegan a España con productos a contramarcha. Han tardado un poquito, pero por fin los vamos a tener ya y bueno, pues un proyecto que además es mío y se me presenta como muy interesante. Así que vamos a verlo mientras arrancan las imágenes, te voy contando. Vamos a ello. Mira, hay 4 maneras de fabricar una silla, ¿vale? La primera es subcontratar lo que hace un chino en China. Entonces él ha diseñado y fabrica su silla, entonces tú vas y la compras, le pones tu marca y otro le pone su marca y otro le pone su marca. Entonces son productos que se distinguen porque te encuentras con el mismo producto de varias marcas, ¿no? Los contras de esto, que no tienes ningún control. Al final casi que actúas más como un distribuidor de ese chino con tu propia marca que como marca o como fabricante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a nivel de control de calidad, a nivel del tipo de plástico que utilizan, a nivel de las cantidades de plástico que utilizan nuevo frente al reciclado y tal, de ahí no conoces absolutamente nada. A ti te llega el contenedor y eso es lo que tienes, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de hacer las cosas. Una segunda manera de hacerlas es diseñas tú la silla y subcontratas a una empresa china que te la fabrique en tus condiciones, de manera que posiblemente tú traslades a tu propio equipo de control de calidad y tienes más control no solo sobre el diseño del producto, que lo has hecho tú, sino sobre los procedimientos que son importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes un poquito más de control, ya es otra cosa. La tercera, diseñas la silla y subcontratas para que te hagan las piezas de esa silla. Pero luego esas piezas las envían a tu casa, tu almacén, a tu fábrica y tú las ensamblas allí, ¿no? Ahí ya tenemos un poquito más de control porque tenemos el control de calidad que la empresa hace en el país de origen de la fabricación, en este caso en China, y luego tenemos el control de calidad que otra vez en Europa cuando van a ensamblar esas piezas, ¿vale? Y la última manera de fabricar es haciéndolo todo tú en casa, es decir, montando tú tu propia fábrica, que puede estar en China o puede estar en Europa. Bueno, pues ese es el caso de Avionado. Evidentemente, cuando tú haces las cosas en casa, el control que tienes sobre todo el proceso de fabricación y la calidad del producto es muchísimo más sólido, ¿vale? Es muchísimo mayor. Entonces, para hacer productos de plástico existen 2 técnicas: la inyección de plástico y el soplado de plástico. Voy a hablar un poquito de las dos. El soplado de plástico es como si coges un chorizo macizo de plástico, sí, lo metes en un molde preformado, le insuflas aire y como si se inflara como un globo, pero con la forma del molde. Entonces luego ese molde se abre y la pieza cae. Características, bueno, es una pieza que cae prácticamente el producto final, con la forma final, y ya está. O sea, es muy característico de esto las botellas de plástico, por ejemplo. Así, ¡pac!, y te cae la botella. Bien, eso es el soplado. El inyectado es diferente. El inyectado se trata de coger un material que está hecho bolitas, son las bolitas de plástico, que previamente han estado en un contenedor a determinada temperatura para pasar a la máquina que va a trabajar ese plástico, y dependiendo de la pieza y dependiendo de la función que vaya a tener esa pieza, pasará a un tipo de máquina u otro. Luego el control empieza realmente en la propia vasija donde lo controlan, ¿vale? Y a partir de ahí, esas bolitas, que son en un porcentaje elevadísimo, como del 95% blancas, y el resto del color que queremos poner la pieza. Por eso, aunque vemos una pieza de plástico rojo, el porcentaje de rojo que lleva esa pieza, o de bolitas rojas que lleva esa pieza, o negras, si es negro, es mínimo. Y eso me llamó mucho la atención cuando lo vi.
Bueno, pues esas bolitas pasan a la máquina donde se van a fundir y de ahí fundidas pasan a su correspondiente molde que tras adoptar la forma deseada lo enfría, lo endurece y lo saca y termina de enfriarse después. ¿Cuál de las dos elegir? Lo primero que hay que saber es el coste de los moldes, ¿no? De un plástico soplado el coste puede ser entre, pues yo qué sé, entre 15.000 y 30.000 euros, ¿vale? Para hacer un producto, que normalmente suele ser prácticamente la pieza final. Mientras que en el caso de inyección, el conjunto de moldes de todas las piezas que van a configurar un producto puede rondar entre 150 y 600.000 euros, pero muy tranquilamente. Así que eso ya te está definiendo un poco cuál va a ser el coste del producto. Si yo lo que quiero producir son pocas unidades de sillas, me voy a ir a un molde de soplado, porque no me compensa para fabricar 500 sillas meterme en una inversión casi millonaria, ¿vale? Entonces, ¿se pueden sacar piezas, pocas piezas de plástico soplado de calidad? Por supuesto que sí. Cuando el objetivo es que sean pocas piezas, por supuesto que sí. Pero hay una segunda parte, que es la de la fabricación en masa de plástico soplado. Bueno, la fabricación en masa de plástico soplado lo que busca es un ahorro en costes. Como en mano de obra no va a ser, porque necesitas mucha gente, donde vas a ahorrar es en material, y ahí es donde está quizá lo más desconocido, ¿no? Es decir, yo voy a tener que hinchar un globo, pero si yo utilizo esta cantidad de plástico, la forma del globo va a ser igual, pero la pared no, ¿vale? Y si yo utilizo esta cantidad de plástico, la forma del globo también va a ser igual, pero la pared no, entonces va a ser mucho más resistente una que la otra, y ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? Y eso es una cosa que es importante saber, porque en general lo que solemos encontrar en centros comerciales y tal, de producto barato, pues suelen ser de este tipo de productos. Si yo como consumidora tuviera que distinguir un producto de soplado de alta calidad de uno de soplado mediocre, pues lo que tendría que hacer sería cogerlo en peso, ¿vale? Esto es importante. Si pesa, entonces tenemos un buen producto entre las manos. Si por el contrario es ligero, y esta es mi opinión personal, yo lo descartaría. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que hemos visto a un niño subirse a un elevador de este tipo y solo con montarse se ha hundido la banqueta. Pues claro, al final el niño ha superado el límite de fatiga del material sencillamente porque tiene un grosor muy bajo. Entonces las cosas valen lo que valen, 70 o 500, y lo valen por algo, y es importante saber esto, ¿vale? Entonces, ¿qué más te cuento sobre este tema? Pues que este tipo de suspicacias que tenemos con el soplado, pues no lo tenemos con el inyectado, porque es un coste de moldes ya mucho más alto, con lo cual tú sabes que lo que vas a sacar al mercado es un producto mucho más caro, por tanto mucho más duradero, mucho más resistente, mucho más fiable, porque ya has puesto el objetivo en eso. Y ahora estoy pensando en la silla WOW, que es una silla de un precio asequible. ¿Cómo es? ¿De soplado o inyectado? La silla WOW es inyectado. La silla WOW es un plástico inyectado. ¿Y conoces alguna otra silla de precio similar, pero que también haya pasado el plus test? ¿De inyectado? Sí. Yo no. Yo no la conozco. No digo que no exista, pero yo no la conozco y parte de mi trabajo es conocer lo que hay en el mercado. Y entonces, la sillita Avionaut, ¿qué técnica aplica? Avionaut como fabricante tiene los dos tipos de máquinas, pero la de soplado ya prácticamente no la utiliza. Para cosas muy concretas y no tienen nada que ver con sillas porque ellos fabrican otras cosas. Ellos hacen inyección de plástico y además les gustan las nuevas tecnologías, ¿no? De hecho, han introducido, lo vemos en las imágenes, una máquina donde además de inyección la combinan con el gas. Entonces, por ejemplo, ese asa que estamos viendo, que es un sistema antivuelco de un portaheves, lo que lleva por dentro, en lugar de ser plástico, es una pieza maciza de plástico, lo que lleva es gas. Entonces, al mismo tiempo que inyectan el plástico, meten gas. ¿Qué consiguen con eso? Una mayor resistencia, pero también una mayor flexibilidad y al mismo tiempo mayor ligereza, que es una cosa que al consumidor le gusta mucho. Pero claro, no deja de ser un producto que está sometido a un impacto y que tiene que hacer un efecto de antirretroceso y por tanto tiene que ser resistente. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro ejemplo que a mí me gusta mucho es donde se han metido ahora con un nuevo portaheves, que es lo que están inyectando es polipropileno expandido. El polipropileno expandido no es plástico, es un material que se utiliza mucho en la industria de la automoción para, bueno, pues para piezas que entran en contacto con el pasajero, como pueda ser, por ejemplo, el salpicadero o los asientos, o para piezas que entran en contacto o que son susceptibles de verse afectadas por un impacto, o puedan ser los pilares A, B y C. ¿Por qué este tipo de material? Bueno, pues porque es un material que tiene muchas propiedades. La primera es que es tiene una gran capacidad de absorber impactos diferentes, es decir, el material cuando se ve sometido a un impacto absorbe de manera muy potente y luego recupera. Con lo cual, en este tipo de accidentes en los que hay varios golpes,
pues es un material muy efectivo. Además es un material súper ligero. De hecho, esta silla que estamos, de la que te estoy hablando, pesa 2,5 kilos, es la silla más ligera del mercado. Es decir, el hecho de que sea absorbente o de que se deforme y recupere y al mismo tiempo ligero no le resta resistencia, y por eso se utiliza tanto en la industria de la automoción. Es un aislante térmico. Se utiliza mucho en el sector sanitario para transportar sustancias y medicamentos que son susceptibles de deteriorarse si varía mínimamente la temperatura. Y es inerte, ¿vale? Resiste a la exposición de gases, de petróleo, etcétera, y también es antibacteriano. Es decir, a la hora de tener ahí algo tan frágil como un bebé, sobre todo cuando son recién nacidos, pues es muy, muy interesante. Y bueno, como no podía ser de otra manera, porque esto es algo que va avanzando con la tecnología, pues por supuesto es reciclable, 100% biodegradable, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el dispositivo de Grupo Cero que Avionauta ha puesto en el mercado. Es una nueva tecnología, es súper interesante ver no solo el material, sino ver el desarrollo que han hecho del reductor para el recién nacido, para la posición y tal, pero bueno, eso ya lo vamos a ver, o yo creo que la gente sí que esté interesada lo podrá ver en tienda, que se lo expliquen los vendedores, que están encantados y deseando que llegue el producto a España. Y la pregunta del millón, ¿cuándo llega? Bueno, pues si nada se tuerce, pues para principios de abril lo tenemos ya por aquí. ¿Y quién lo distribuye? Yo. Cristina Barroso. Sí, lo distribuyo yo. A mí cuando me plantearon un proyecto así en el que, bueno, pues se junta la tecnología con una línea una filosofía de seguridad muy alineada con la mía, porque les gusta mucho el tema de la contramarcha. Han llegado tarde a él, porque es verdad que tienen productos de otro tipo, pero nadie llega a la información en 2 días y es una empresa relativamente joven, por lo menos en el área de la fabricación de sillas. Pero cuando han llegado a él la apuesta es absoluta y cuando me dijeron, mira, tenemos esto y esta es nuestra proyección, ¿a ti te gustaría? Yo dije, vamos a ver. Por un lado tengo a la empresa con mayor historia de la seguridad infantil a contramarcha, que es Clipan, con toda esa solera que tiene, y por el otro una empresa joven innovadora que apuesta por cosas nuevas y por tecnologías nuevas sin sacrificar en ningún momento la seguridad y el confort. ¿Tú qué hubieras hecho en mi caso? Yo me lanzo como tú. Pues ya está, esto es lo que vamos a tener. Cristina, gracias. A ti.